Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las últimas clases hemos estado revisando lo que corresponde a las articulaciones o el apartado de artrología de la anatomía. Hemos revisado las diferentes clasificaciones. El día de hoy pues vamos a continuar con lo que son las diartrosis o articulaciones móviles o también sinoviales. Recuerden que los tres más grandes grupos son las sinartrosis, las diartrosis y las anfiartrosis. ¿Sí? En el caso de las diartrosis o articulaciones móviles, cuenta con que lo que la va a diferenciar de todos los demás tipos de articulaciones anteriores, las alas fibrosas, las elásticas o móviles y semimóviles, es que tiene un espacio amplio y que las superficies articulares, aparte de estar cubiertas por cartílago articular, va a estar cubierto por tejido sinovial o membrana sinovial, la cual produce el líquido sinovial, que es una especie de... es un líquido que lo que hace es permitir la reducción de fricción entre las dos superficies de la articulación para preservar el cartílago articular lo más posible. Sí, el término diartrosis pues va a proceder del griego, entonces de raíces griegas, en el cual dia significa separación y artrón, articulación. ¿Sí? Como decir, articulación separada. Son las que vamos a encontrar con mayor número en el cuerpo. Hay más diartrosis que de los otros dos tipos. Y tienen una muy diversa, muy amplia cantidad de movimientos. Cada articulación, cada diartrosis tiene un abanico muy amplio de movimientos y permiten una gran libertad de movimiento. En una diartrosis típica común, la prototípica, lo que encontramos son varios elementos. Entre ellos, primero, dos superficies óseas, que son las que se van a articular entre sí. ¿Sí? Hay algunas articulaciones de este tipo que llevan más de una. En el caso, estas superficies articulares tienen varias formas y según las formas que tengan, se le puede nombrar a la articulación. Van a estar cubiertas de cartílago articular o hialino, un cartílago relativamente flexible. ¿Sí? O en algunos casos también podemos encontrar cartílago fibroso. Entonces, son dos superficies articulares de hueso que van a estar cubiertas por cartílago fibroso o cartílago hialino según sea la articulación. Este mismo cartílago no va a tener inervación o irrigación propia, sino que se va a nutrir del mismo hueso, de los vasos sanguíneos que tiene el hueso y de los cuales se alimenta. Además de las dos superficies articulares, va a estar rodeado por una cápsula articular que en la imagen lo podemos ver delineado en rojo. ¿Sí? Este cápsula articular lo que es un montón de ligamentos, una especie de manguito fibroso, podemos decir, que va a unir a las piezas óseas entre sí y se va a insertar alrededor y donde termina la superficie articular, donde terminan los cartílagos hialinos que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la imagen lo que vemos es un húmero y si se fijan en la línea punteada, es una cabeza de húmero. Esto en rojo es la superficie de la cápsula articular, todos estos ligamentos son de la cápsula articular. Y esta línea punteada es el punto de inserción. Entonces, por ejemplo, en el caso del húmero, de este lado, esta superficie que cubre la cápsula articular va a terminar exactamente en el cuello anatómico, donde se termina la forma de esfera de la cabeza del húmero. ¿Sí? Y ya a este punto se va a continuar posteriormente con el periósteo. El periósteo, recuerden que es una superficie membranosa que recubre el hueso como tal y ayuda a inervar y nutrir el mismo hueso. Tienen además otros dos componentes adicionales que van a ser la membrana sinovial, que todavía esto recubre el interior de la cápsula articular, ¿sí? No va a cubrir al tejido articular, al tejido del cartílago que acabamos de mencionar, pero sí recubre toda la cápsula articular. Sí, esta sinovial está muy vascularizada, tiene mucho
flujo sanguíneo porque pues como va a estar produciendo el líquido sinovial, requiere varios elementos que pues obviamente la sangre se los va a aportar para poder mantener su función. Ahora, ese líquido sinovial va a cubrir el interior de la articulación. Sí va a mantener el cartílago y el lino del interior de la articulación cubierto en ese líquido. Y este líquido a su vez pues sirve como una especie de lubricante para reducir o disminuir la fricción entre los cartílagos que encontramos en la articulación. Además de estos tres elementos básicos, muchas articulaciones de este tipo, de tipo de artrosis, como por ejemplo las rodillas, contienen meniscos o rodetes. ¿Sí? Por ejemplo, en las rodillas pues encontramos los meniscos. Los meniscos son unas estructuras en forma de herradura que encontramos en la meseta tibial. Encontramos dos, un interno y un externo. Tienden a ser de tejido fibrocartilaginoso, ser un poco resistentes, ¿sí? Y como les digo, solamente están presentes en algunas articulaciones. Tienen una forma que se adapta a la articulación y sirven también como si fueran empaques o superficies de amortiguamiento en el caso de estas articulaciones. Por eso están presentes en las rodillas para amortiguar bastante el peso que se recarga sobre ellas. La función de estas meniscos, su función va a ser principalmente facilitar o mejorar la armonía entre las dos superficies articulares. Por eso les digo que funciona como una especie de empaque, ¿sí? Que simplemente sirve para que se articulen mejor las superficies y como amortiguador. Por otro lado, los rodetes tienen la misma estructura fibrocartilaginosa, pero tienen forma de anillos y se van a encontrar ubicados en los bordes de las cavidades articulares. Lo que van a hacer es incrementar aún más la profundidad de la superficie articular, ¿sí? Igual su función es adaptar mejor las superficies articulares entre sí, ¿sí? Para mejorar o permitir una mejor articulación entre ellas. ¿Sí? En el caso tenemos el ejemplo del húmero, que si bien en el hueso, si ustedes ven el omóplato, que es donde se articula el húmero, es una superficie muy pequeña en comparación a la superficie que nos representa el húmero. Entonces, aquí encontramos un cartílago, un rodete de cartílago, ¿sí? Que lo que hace es incrementar todavía más incrementar la superficie de articulación del omóplato para recibir de mejor forma a la cabeza del húmero, ¿sí? Y permitirle mayor movilidad en la articulación, esa pieza ósea. Otro elemento que aparte de todo encontramos en las articulaciones son los ligamentos. Estos ligamentos pues van a ser bandas de tejido fibroso que le van a dar refuerzos a la cápsula articular y se puede dividir según su ubicación. Según donde los encontremos los vamos a llamar como intracapsulares o extracapsulares, ¿sí? Entonces los intracapsulares pues están dentro de la cápsula, pero van a estar por fuera de por ejemplo, de la sinovial. Si la sinovial no los va a recubrir. Entonces, en un ejemplo tenemos en la imagen los ligamentos cruzados de la rodilla, que son dos, uno anterior y uno posterior, ¿sí? Y tenemos también los ligamentos extracapsulares, que son ligamentos que refuerzan la cápsula articular, pero se encuentran insertos en otras regiones que no son precisamente los puntos de inserción de la cápsula articular. En la misma imagen de la rodilla, vamos a distinguir en azul los dos ligamentos cruzados, que son ligamentos intracapsulares, mientras que en morado vemos los ligamentos colaterales, que son un interno y un externo. Ambos se encuentran insertos por fuera de la cápsula articular. Ahora, estos son los movimientos que nos permiten las diferentes articulaciones. Más adelante iremos viendo rápidamente cada una de las articulaciones y rápidamente les iremos confiriendo los movimientos que nos permiten. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos varios movimientos, son una serie muy amplia que nos permiten hacer todas las de artrosis. ¿Sí? Estos movimientos van a estar relacionados con las formas que tengan las superficies articulares que están involucradas en la articulación y también
con los ligamentos o músculos que están insertos alrededor, que pues son los que van a facilitar el movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, el movimiento de flexión, que como definición va a ser un movimiento que disminuye el ángulo formado por el eje de dos huesos, ¿sí? Como ejemplo tenemos en este caso tenemos la flexión de la pierna sobre el muslo, ¿sí? En la cual cuando está en extensión está más abierto el ángulo, pero cuando se flexiona, esto sería el ángulo que se forma, el ángulo está más cerrado. Que si por ejemplo lo tenemos aquí, el ángulo está mucho más abierto. ¿Sí? Luego tenemos la flexión de la cadera, en este caso tenemos el tronco y la pierna, y el ángulo está un poco más cerrado que si estuviera completamente extendido. Luego tenemos en el brazo y el antebrazo, igual tenemos un ángulo aquí casi de 90 grados en azul. Pero si vemos el ángulo que se forma al flexionar, el ángulo es mucho menor, ¿sí? En grados. Es un ángulo de 45 grados aproximadamente. Entonces esa palabra ángulo la vamos a relacionar con flexión y disminución. Entonces la flexión va a ser la disminución del ángulo que se puede encontrar entre el eje de dos huesos. Por el contrario, en la extensión vamos a encontrar que se incrementa el ángulo que se encuentra formado por los ejes de dos huesos. Tenemos de nuevo de ejemplo aquí a la cadera, ¿sí? Si se fijan, en esta situación, todo esto en verde, lo ponemos en morado, todo esto en morado, es el ángulo, que es mucho mayor al de la imagen anterior, en el cual estaba casi a 90 grados. Aquí en el brazo, supongamos, esta sería la posición a la que vamos a llegar. Este ángulo en morado es mucho menor, es más de 90 grados que el ángulo que tendríamos si estuviera completamente flexionado el brazo. Entonces, esa es la diferencia entre la extensión y la flexión. La extensión incrementa el ángulo que hay entre el eje de dos huesos, mientras que la flexión disminuye el ángulo que existe entre el eje de dos huesos. Luego tenemos la abducción. Recuerden que abducción, llevarse, secuestrar, algo por el estilo, es en el que vamos a alejar una extremidad del eje medio o del tronco. Entonces la abducción la vamos a definir como el movimiento en el cual el eje de uno de los huesos se va a alejar de la línea media. Aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujo, vamos a hacerlo más grande. En este es un dibujo donde se marca la abducción. Entonces en la abducción tenemos el eje medio. Entonces el eje del hueso, este hueso, se está alejando del eje medio, ¿sí? Entonces si se aleja del eje medio, se conoce como abducción. Y tenemos otro movimiento. Por el contrario, existe el movimiento de aducción, en el cual tenemos igual el eje medio, pero la extremidad o el eje del hueso que estamos viendo se acerca hacia el eje medio. Entonces, abducción, aquí la palabra clave es eje y alejar o acercar. La abducción aleja del eje medio y la aducción acerca hacia el eje medio, ¿sí? Dos movimientos contrarios. La mayoría de los movimientos, todos tienen un movimiento, son de dos tipos. Uno es contrario al otro, son movimientos antagónicos. Por hoy terminamos. La próxima clase continuaremos viendo más movimientos y vamos a ir viendo ya ejemplos de diartrosis y los tipos de movimientos que tiene cada una.